Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento, transmitiendo las 24 horas del día. Radio El Pensamiento 880 está online. El despunte está en TikTok, Spotify, Facebook y YouTube. Mi agradecimiento a los que nos escriben continuamente y nos hacen consultas también sobre los temas que ocurren en el mundo. Entrando a la información nacional, el presidente del Banco Central destacó que en el año 2024 hubo una característica por su inmenso económico y fuerte impulso en todos los sectores y además una consolidación fiscal de las finanzas públicas y un crecimiento del crédito y los depósitos. En ese contexto se estima para 2024 un crecimiento económico en un rango entre el 3.5 y el 4% de acuerdo a indicadores preliminares. Miren, esto lo confirma el Fondo Monetario Internacional. Definitivamente Nicaragua ha tenido crecimiento y yo vengo sosteniendo que eso se debe a que estamos en paz. Si aquí estuviéramos en conflicto y si hubiera dado resultado los fondos de la USAID que le dieron a los agitadores en este país, les pagaron muy bien, 80 millones de dólares, ¿verdad? Para buscar cómo desestabilizar al gobierno, pero al fin predomina la paz y eso ha hecho que Nicaragua sea hoy en día, como les he dicho tantas veces, el granero de Centroamérica. Esa es la realidad de todo esto, ¿verdad? De nada sirvió la plata que se gastó buscando cómo desestabilizar a Nicaragua, porque el daño no es tanto para el gobierno, es para Nicaragua. Y esto es importante para todos, los que están escuchándome y los que están aquí. Hay una vacuna rusa contra el cáncer próxima a estar en el mercado. Este avance científico ha sido desarrollado por el Centro de Investigación e Epidemiología Gamalaya del Instituto Hansen de Investigación Oncológica y el Centro Blocking para investigaciones sobre el cáncer. La vacuna actúa induciendo una molécula en el organismo del paciente, lo que modifica el código genético de las células cancerígenas. Esta vacuna va a estar pronto a la venta en el mundo entero y viene a derrotar prácticamente a las grandes farmacéuticas que no habían querido aumentar la lucha contra el cáncer porque la medicina contra el cáncer es bien cara y al final no resulta. Además de eso, el negocio de la medicina, ¿verdad? Los médicos aquí en Nicaragua están cobrando en dólares la consulta privada, lo cual se dificulta la vida del ciudadano. También hay una vacuna cubana contra el cáncer que combate el diagnóstico grave del mismo. O sea, los cubanos siempre se han desarrollado mucho en el asunto de la medicina y ellos han tenido la asesoría de la época de la Alemania democrática y de ahí viene el desarrollo que ellos han tenido. Alemania, digamos, resurge como el ave fénix de la ceniza y constituyeron durante la época de la Guerra Fría las principales economías de Europa. La Alemania Oriental, que era controlada por los soviéticos, y la Alemania Occidental, que era controlada por los Estados Unidos. O sea, es importante esto reconocerlo, porque Cuba, digamos, tiene la mejor medicina contra el cáncer en América Latina. Miren, hoy se está celebrando el Día de San Valentín, es un día comercial, es un día para venta de parte del comercio y casualmente por eso se hizo. Pero voy a darles algunos elementos del origen de San Valentín. En el antiguo festival romano ha sido uno de los primeros registros del término del Día de San Valentín, pero la festividad no es lo que uno se imagina. De hecho, probablemente sea más oscura. El evento que se llevó a cabo el 15 de febrero, que se llevó a cabo el 14 de febrero, comenzó con el tradicional sacrificio de una desafortunada cabra y un perro.
Y eso no hizo que las fiestas de Cupido se dispararan. Un grupo de sacerdotes llamado Luperci cortó un trozo de piel de los dos animales, se los puso en la frente y luego golpeó en contra de todas las mujeres cercanas. ¿Se dan cuenta? Este es el origen de la fiesta. A fines del siglo V, el Papa Gelasio I había visto suficiente reemplazo con el día de San Valentín. No más sacrificios, dijo, solo amor. Muchos creían en dos santos llamados Valentín. Fueron la inspiración detrás de la festividad. Pero, y si son la misma persona, un Valentín había sido procesado por el emperador Claudio II después que se negara a adorar a los dioses romanos. Mientras estaba en prisión, firmó una carta que decía: de tu Valentín, a una mujer a la que supuestamente curó de la ceguera. Muchos han dicho que la festividad podría estar inspirada en su amabilidad y amor. Casi al mismo tiempo, un sacerdote llamado San Valentín de Terry fue en contra de las órdenes del emperador y casó en secreto a parejas de jóvenes enamorados. El emperador Cotius, sin embargo, creía que los hombres solteros eran mejores soldados. Nada que amar, menos que perder, dijo el emperador. Y a este lo ejecutó el 14 de febrero del año 269, dice la historia. Dado que murió por el pecado de concertar matrimonio, su muerte se recuerda como un día de amor. Ese es el verdadero origen de San Valentín, pero ahora, digamos, el negocio está, digamos, en los comercios, ¿verdad? Día de regalo, día de flores. Son miles de millones de dólares los que exporta en estos momentos Colombia, que es el mayor productor de flores, particularmente a los Estados Unidos. Y la gente regala flores y regala chocolate, ¿no? Hay otros que dan su piquilluki, su botellita, ¿no? Así es que ese es el verdadero origen de la fiesta de San Valentín. El presidente Putin va a conmemorar el Día de la Victoria ahora en mayo, que fue la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y espera tener en la Plaza Roja al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como también al al presidente chino, Xi Jinping. O sea, el mundo está cambiando en estos momentos enormemente, ¿verdad? Y esto hay que reconocerlo. No es lo mismo. Incluso estaba escuchando a de la OTAN, que es guerrerista, junto con esta delincuente de la Ursula von der Leyen, agitadores de la guerra, y ahora buscan más bien cómo plegarse a Trump. La línea de Trump es buscar el entendimiento entre los países y cambiar la política que venía trayendo Biden de agitación y de bombardeos por todos lados. O sea, Biden se lleva para el recuerdo miles de muertos, especialmente en Gaza, a causa de los bombardeos y las bombas suministradas por los Estados Unidos a Israel. También los bombardeos en Yemen, los bombardeos en Siria. Fue terrible el gobierno de Biden y por eso lo califica a Trump como el peor gobierno que ha tenido los Estados Unidos a través del tiempo. Quiero decirles una cosa, me dio mucho gusto ayer la juramentación de Robert Kennedy. Realmente, a pesar que su estancia en el poder de Robert Kennedy fue breve, de John Kennedy fue breve, sin embargo es el presidente más recordado después de Lincoln en los Estados Unidos. Estuvo a punto de entrar en una tercera guerra mundial Kennedy cuando estuvo en el poder. Para esa época, digamos, los soviéticos, que son los rusos de ahora, habían llevado misiles a Cuba, misiles atómicos. Esto fue descubierto por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y empezó un conflicto diplomático. En este conflicto
los norteamericanos paraban en alta mar a los barcos rusos para ver si llevaban misiles. Esto tensó la situación. Los submarinos que se encontraban frente a la costa de Estados Unidos no se comunicaban por radio para que no escucharan sus transmisiones por parte del enemigo, en este caso Estados Unidos, y tenían autonomía para disparar misiles en cualquier momento. Sin embargo, todos fueron prudentes. Al final hubo un arreglo entre Estados Unidos y Rusia. Los Estados Unidos sacaron los misiles que tenían en Turquía apuntando a las ciudades soviéticas, y los soviéticos sacaron los misiles que tenían en Cuba apuntando a las ciudades de los Estados Unidos. También Kennedy es muy responsable en su administración de la existencia del gobierno revolucionario de Cuba, porque al final no aceptó los consejos de la CIA y se negó a que los barcos de los Estados Unidos bombardearan Cuba. Esto fue en Bahía de Cochinos, y esta situación motivó a Fidel Castro a que se declarara marxista-leninista en un discurso de La Habana. Hay alguien que yo recuerdo para la historia, ¿verdad?, que no se pierda: Francisco El Pollo Ulloa. Este fue un piloto nicaragüense que participó al lado de la Revolución Cubana. Él murió en combate. Este piloto era un egresado de la Guardia Nacional de Nicaragua, simpatizante de Fidel Castro. Se fue a Cuba, se puso a la orden de la Fuerza Armada de Aviación de Cuba, y cuando llegaron los de Bahía de Cochinos, que habían salido de aquí de Puerto Cabeza, donde habían sido entrenados, y de Guatemala, fue derribado, digamos, porque fue un combate bien fuerte. La intención era hacer una cabeza de playa en Cuba y que se hiciera un gobierno para derrocar a Castro, pero al final Kennedy desistió de mayores bombardeos. Ya la gente ya sabía que Estados Unidos estaba metido. Recuerden que hay una política hipocritona en este sentido de la guerra, y que se ha puesto en evidencia en Ucrania, y Kennedy no dio la orden de que desembarcaran tropas norteamericanas, y al final quedó el gobierno revolucionario de Cuba. Este es sobrino del presidente Kennedy e hijo de Robert Kennedy. Los dos fueron asesinados. El presidente Kennedy fue asesinado en Texas. En cambio, su hermano Robert, que iba a la presidencia de los Estados Unidos, prácticamente ya la tenía ganada, fue asesinado también por un sujeto de origen árabe de nombre Bichara Chirhan. Este está preso todavía, ¿verdad? Entonces, pero en el corto tiempo que estuvo Kennedy hizo un buen gobierno. Ahora, él hizo la Alianza para el Progreso para contrarrestar las ideas revolucionarias, lo que es ahora la USAID. Pero en ese momento la alianza es de cooperación con los países. Aquí vinieron libros, cuadernos de la Alianza para el Progreso. Se hizo aportes a las economías de todos estos países, pero todo esto cambió, y al final, y por eso Elon Musk ha parado la USAID, se convirtió en un instrumento de conspiración y de repartidera de plata a supuestos grupos opositores. Aquí los vimos financiados. Aquí entraron 80 millones de dólares para desestabilizar el gobierno. En Venezuela, que es un país más grande, tiene más de 30 millones de habitantes, entraron más de 7.500 millones de dólares para desestabilizar al gobierno chavista. La verdad es que ha sido un fracaso. Hay grandes ladrones en todo esto que se han robado el dinero, como este Inmundo González, que es supuesto ganador de las elecciones, que es falso. Esta María Corina Machado, que además de tener alianza con los grupos narcotraficantes, ha agarrado mucho dinero. También se enriquecieron Leopoldo López, que está en España, y otros
que se han beneficiado y se beneficiaron mucho de esto. Todo esto lo ha parado Elon Musk, quien se ha convertido en la mano derecha del presidente Trump, ¿verdad? La corrupción y el despilfarro de dinero que ha habido de parte de ese organismo, que en lugar de llevar a cabo el propósito, como decía Trump ayer que juramentaron a Robert Kennedy, de llevar progreso para los pueblos, lo que contribuyeron fue a la desestabilización y a la muerte. Y por eso le pararon los fondos que se distribuían en el mundo entero, porque había una conspiración continua. Por eso Trump también ha hecho una investigación en el Pentágono, está destituyendo a las principales cabezas y ha parado también el despilfarro de dinero que venía haciendo esa institución corrupta. Y así ha sido definida tanto por Trump como por Elon Musk, ¿verdad? Que se han dedicado, digamos, a repartir plata. Aquí es bien sabido quienes agarraron dinero y ahora están enriquecidos en lo que le llaman el exilio, otros están mal, ¿verdad? Pero estos, hay una familia que se enriqueció y agarró muchos millones de dólares y los desviaban hacia Panamá, a los bancos panameños. Aquí lo que repartían eran migajas, ¿verdad? Para buscar cómo derrocar al gobierno. O sea, esa fue la tarea de la USAID, no solamente aquí en Nicaragua y en Venezuela, en el mundo entero. Ellos han contribuido mucho a los golpes de Estado. Por otro lado, Nicaragua es el país con el hato ganadero más grande de Centroamérica. Fue confirmado por el comité organizador de la feria, que ya abrió sus puertas en Matagalpa, feria ganadera. Esto también fue dado a conocer a través de medios de comunicación del país. Realmente Nicaragua le vende bastante lácteos a El Salvador y exporta gran parte de su producción tanto a los Estados Unidos, se le vende bastante a El Salvador, los lácteos y los frijoles que ellos empacan y dicen que son salvadoreños. A Costa Rica se le vende comida bastante también. Lo mismo el cacao que ellos exportan a Suiza para los chocolates, no es cacao tico, sino cacao producido aquí en Nicaragua. Esa es la realidad de todo esto. Vivimos un mundo superficial. Realmente el nicaragüense se caracteriza por ser muy trabajador y eso nos diferencia, digamos, con la gente particularmente de Costa Rica. Mucha de la gente que se ha ido ha contribuido al desarrollo tico, pero según el Fondo Monetario Internacional, el país de mayor crecimiento en Centroamérica es Nicaragua. Como dije hace un momento, Putin quiere celebrar el Día de la Victoria con bombo y platillo. Ha invitado a Xi Jinping y a Trump para que estén en la Plaza Roja durante este evento a celebrarse en el próximo mes de mayo. Trump ha dicho que se iba muy bien con Putin, ¿verdad? Son amigos personales y esto ha contribuido a que haya una salida pacífica al conflicto de Ucrania, que claro que hay grandes intereses afectados, particularmente la dirigencia europea, que ha ganado mucho dinero con esta guerra a costa de la muerte, como dice Trump, de tantos jóvenes, ¿verdad? Hay delincuentes en todo esto, como esta alemana Ursula von der Leyen, este Route que está ahora en la OTAN y que ahora se quieren plegar a la línea de Trump porque es diferente a la de Biden. Biden lo que promovía era la guerra. Sin embargo, Trump ha dado señales realmente de cambio y no invitó a esta señora von der Leyen a su toma de posesión. Esa es una muestra, digamos, de lo que trae. Sin embargo, Trump está haciendo cosas que realmente son sorprendentes todos los días. Por ejemplo, este psicópata que está en Argentina, que ha hundido en la pobreza a ese país, creía de que no le iban a llegar los aranceles que está disparando Trump. ¿Cómo no? Ya le llegaron los aranceles, ahora se fue a meter a los Estados Unidos buscando cómo se los dispense, pero Trump está tirando duro y parejo. Uno de los propósitos de él es
reconstruir la economía de los Estados Unidos destruida en 4 años por Biden, pero con esto de los aranceles lo que se avecina a ese país, así como también, esa es la parte mala, ¿verdad? La persecución que hay contra los inmigrantes, se le va a caer la producción, se va a encarecer la vida y realmente va a ser muy difícil vivir en los Estados Unidos con esta situación. Al subir los aranceles, suben los precios, y especialmente en la comida. Y Estados Unidos, como lo he definido, es un país de mucho consumo y tiene que importar, además que ellos producen bastante, hay que reconocérselo, ¿verdad? Ahora, si esta Kamala Harris hubiera ganado las elecciones, la guerra seguiría en Ucrania y el resto del mundo, ¿verdad? Porque tanto ella como Biden estaban financiados por la industria armamentista, que es la que ha sacado paso durante los últimos años con estas guerras decretadas por Biden. Biden se lleva en su conciencia miles de muertos por los bombardeos que ha mandado a hacer y por esa guerra de Ucrania, que según Trump hay más de 1,5 millones de muertos en ese conflicto. Estos europeos están incómodos porque no los invitó ni les dio a conocer tampoco Trump que iba a buscar un arreglo con la guerra de Ucrania. Ellos querían que siguiera, ¿verdad? Porque en esta dirigencia europea son racistas y ellos se creen gran cosa por el color de la piel, porque son blanquitos. Pero este es un arreglo que tenía que ser entre los grandes. Ahora están presionando para que el títere Zelensky esté en las negociaciones. Realmente no tiene nada que hacer. Y a lo que se está exponiendo Zelensky es a perder la presidencia de Ucrania y a que lo investiguen por todo el dinero que se robó procedente de los Estados Unidos y de Europa. Miren cómo está esto. Se calcula que la mitad del armamento que ha recibido Ucrania ha sido desviado a grupos de pandilleros, particularmente a México. O sea, ha sido un gran negocio esta guerra a costa de la sangre de la juventud de Ucrania, así como también de la misma juventud de la OTAN, que ha mandado tropas y les han puesto el uniforme de Ucrania para participar en esta guerra. De tal manera que las coordenadas y todo lo que se maneja para lanzarle misiles a Rusia, la manejan militares de Alemania, Francia y posiblemente de los Estados Unidos. Esto durante el gobierno de Biden. Ahora, ya el vicepresidente Vance le dio la agenda de qué es lo que van a tratar Putin y Trump para lograr la paz. Y la tienen que aceptar. Y si no la acepta, lo van a investigar por todos los robos que ha hecho. Así como también aquí tienen que caer una serie de personajes de esta Comisión Europea y de la alta dirigencia europea que se han lucrado con la guerra y han jugado y se han enriquecido con la sangre de los jóvenes que hayan muerto. Como dice Trump, 1,5 millones de jóvenes han perecido en esa guerra. Allá hay unas comisiones de paz de Rusia y Estados Unidos buscando una salida al conflicto de Ucrania. Todo esto es bueno, ¿eh? Me sorprende mucho este route de la OTAN que dice que ahora ellos quieren la paz con Rusia. No hace mucho, en la mañana decía que iban a darle más armas a Ucrania y en la tarde decía que quería la paz. O sea, los europeos han perdido personalidad y se han convertido sencillamente en vasallos de los Estados Unidos. Se acabó esa Europa imperialista de los siglos del 15 en adelante hasta llegar al siglo XIX y ahora se limitan a ser vasallos de los Estados Unidos. Esa es la realidad de todo esto. Y beneficiados los dirigentes, como estos delincuentes que he mencionado hoy, de parte, digamos, de la industria armamentista y de la guerra. El psicópata Milei va
se fue a los Estados Unidos a pedirle a Trump que le quite los aranceles que le puso a Argentina y que le está poniendo al mundo entero. No lo va a hacer. Porque según el planteamiento de Trump, América primero, ¿verdad? Después vamos los demás. Ese es el planteamiento de él, un planteamiento muy nacionalista. Sin embargo, vamos a ver cómo se desempaqueta su gobierno. Por la víspera se saca el día, viene una gran inflación en los Estados Unidos. La comida va a subir, así como también la construcción y seguramente, digamos, los vehículos que ellos producen, porque los insumos de que dependen llegan de China, ¿verdad? Y él no está dispuesto a sacrificarse como los europeos que se sacrificaron comprando 4 veces más el precio del gas ruso a través de intermediarios como la India y China. Él está tratando de manera directa. Él dice que no va a negociar con este grupo delincuencial de la Unión Europea, de la Comisión Europea, sino que va a hacer tratados bilaterales con los países. Lo que sí lo noto bastante vengativo, ¿verdad? Porque está destituyendo a todos aquellos que participaron en su contra en investigaciones sobre supuestos delitos cometidos. Todo ha sido político. Por otro lado, este Boris Johnson, aquel que mal peinado de Inglaterra y que fue primer ministro inglés, le dijo a Tucker Carlson, que es el periodista, digamos, preferido de Trump, que si le daba $1 millón, le daba una entrevista. Este fue que después de ser primer ministro de Inglaterra se fue y convenció o persuadió a Zelensky para que la guerra continuara. Esto fue en el 2021. La guerra se pudo haber evitado y evitar tantas muertes. Zelensky agarró la vara y están los resultados. Le cae el karma, porque es responsable también de todas las muertes que han ocurrido en esa guerra y que ahora Trump ha anunciado que quiere parar, como lo es Biden, como lo es Johnson, como lo es Ursula Stoltenberg, que estaba en la OTAN, y todos los que han estado participando en todo esto, y los europeos que hicieron grandes negocios. Se considera, y esto lo ha destacado ampliamente los grandes medios de los Estados Unidos, que la OTAN y la Unión Europea fueron los que impulsaron la guerra en Ucrania. Ya les dije, hay grandes negocios. Aquí en Nicaragua estamos tranquilos. El país está produciendo, está en paz. Hay muchas mentiras que se dice sobre nuestro país. Miren, y esto no lo destacan mucho, porque aquí se utiliza mucho el cuento de la iglesia perseguida, que hay plena libertad religiosa en Nicaragua. Hay un enfrentamiento entre Oman, que es el zar de las fronteras entre México y los Estados Unidos, con el Vaticano. Incluso, a pesar que dice que es católico, se está enfrentando al Papa. Y dice que en lugar de meterse en los problemas de Estados Unidos, que se mete en los problemas de la iglesia, porque el Papa está en contra de la persecución contra los migrantes, como la viene siendo el gobierno de Trump. Por eso les dije, Trump está haciendo cosas buenas, pero está haciendo cosas malas también. Bueno, es todo por hoy, y la invitación que hago siempre, ¿verdad?, para mañana a esta misma hora, en el despunte de la información nacional. Les deseo un feliz día a todos. Más noticias y comentarios en breves momentos.